Evaluaciones de los resultados, y ya lo había presentado desde las instalaciones del canal en área de estacionamiento al presidente de Servir, al señor Juan Carlos Cortés, a quien le damos por supuesto la más cordial bienvenida y le agradecemos porque además participó del simulacro con nosotros. ¿Cómo está? Felicitaciones por asumir este tipo de simulacros con la seriedad que la han asumido, porque creo que es importante. Y obviamente lo que está en juego son las vidas de las personas y obviamente que ustedes lo hagan como lo han hecho nos parece excelente. Gracias. Usted justo estaba llegando, ¿no? Al estacionamiento y estaba entrando con el automóvil y de inmediato fue, ¿no?, incorporado al círculo. Ponerme en mi círculo. Excelente. Bueno, muchas gracias por esa participación también tan responsable de su parte y vamos a hablar del tema de la ley del servicio civil. Nosotros hemos estado, señor Cortés, conversando con, digamos, integrantes de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. Vino el congresista Johnny Lescano, hemos hablado con un abogado laboralista, hemos hablado con el señor Domingo Cabrera como representante de los trabajadores, y en realidad lo que queremos es tener la versión de Servir al respecto de este tema. Ayer hubo movilizaciones sobre esta ley de servicio civil. Yo, para comenzar, lo que le diría es, ¿hubo participación de los distintos sectores para poder, digamos, crear todo el marco y considerar los distintos pedidos o la demanda de los trabajadores en general? Porque eso ha sido un poco lo que me han solicitado y me han dicho que ha sido el principal problema. Lo que en realidad ha sucedido es lo siguiente. Las reformas anteriores que se quisieron hacer sobre la ley de servicio civil, digamos con otros nombres, tuvieron un problema serio, y era la falta de comunión interna o de consenso o de discusión interna a nivel del Ejecutivo. De tal manera que cuando llegaron al Congreso, digamos, simplemente fueron proyectos que quedaron ahí nomás. La idea que tenemos y que tuvimos en ese momento, hace un año, más o menos en febrero del año pasado, fueron el de poder hacer una comisión al interior del Ejecutivo y poder hacer un proyecto que pudiera ser, digamos, importante. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, ¿quiénes participaron? Participaron del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, de PCM y nosotros. E hicimos ese proyecto. Este consenso fue el que se presentó al Poder Legislativo en enero. ¿Qué hubo con respecto a los trabajadores? Tuvimos algunas reuniones, no negociaciones, sino más presentaciones de la propuesta de ellos, de la propuesta de nosotros, pero no es que hayamos negociado el tema por justamente el respeto a esta regla de juego que tuvimos al interior del Ejecutivo. O sea, ¿diría usted que sí se recogió el sentir de los trabajadores porque sí se reunieron con ellos? Digamos, lo que hemos hecho nosotros es, del proyecto que nos presentaron, lo subimos en toda discusión y en todo tema, los pusimos dentro de las diversas variables que había. Hemos recogido algunas cosas, otras cosas obviamente no las hemos recogido. Pero, digamos, lo que ellos reclaman más bien es que debió haber una negociación. Exacto. Y en realidad lo que nosotros, y digo claramente qué es lo que ha sucedido, lo que hubo fueron ciertas reuniones. Nada más, pero no una negociación sobre el tema. Eso hubiera faltado, ¿no? Digamos, es que políticamente era importante, digamos, que el Ejecutivo tuviera una sola posición. Y es la posición que está teniendo hasta ahora. Esto no ha sucedido antes en esta materia, por lo menos. Entonces era la única viabilidad que había en ese momento para poder llegar a hacer este proyecto, era que el Ejecutivo tuviera una sola posición. No, y lo que señala usted es muy importante, pero definitivamente también era importante que se recogieran, ¿no?, las críticas o las demandas de los trabajadores. Lo que pensamos es que la discusión se iba a dar en el Congreso. Okay. Entonces, digamos, cosa que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Digamos, se han tenido varias reuniones, los congresistas tienen reuniones con los trabajadores, digamos, en las comisiones se han invitado, digamos, la discusión propiamente dicha se ha hecho en el Congreso. O sea, ustedes empezaron a tener este tema listo y que luego en el Congreso ya se dialogara, se tocara adecuadamente con los actores. No, finalmente quien emite la ley es el Congreso, ¿no? Nosotros lo que hemos presentado es un proyecto del Ejecutivo. Bueno, se lo comento también porque si bien el dictamen en la Comisión de Presupuesto se aprobó, ¿no? Y se señaló que se quería pasar incluso a que se votara hace un par de semanas, que fue además muy criticado por en el propio Congreso, en el Pleno, a las 11:35 de la noche, que también lo estuvo tocando paralelamente la Comisión de Trabajo. Lo que ha hecho hoy el presidente de este grupo, Juan Díaz Dios, es que no se va a aprobar y no se va a hacer nada hasta que no haya reunión con los trabajadores previamente y que no haya un acuerdo total entre las partes. O sea, esos bueno, de acuerdo, sí, que ya están en el fuero del Congreso. Es la autonomía del Congreso y el Congreso obviamente tiene
es el que va a emitir la norma. Entonces nosotros simplemente lo que hacemos es dar nuestra opinión técnica sobre el proyecto, sobre los dictámenes, pero el juego congresal, digamos, tendrá su propio mecanismo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, porque sí es un poco complicada la situación por lo mismo que habíamos señalado, ¿no? Se ha visto paralelamente en la Comisión de Trabajo y en la Comisión de Presupuesto, y el congresista Juan Díaz Dios, que es el presidente de este grupo, ha señalado que no se va a aprobar hasta que no se haya tocado con todas las partes. Ahora, si hablamos en concreto de las iniciativas, yo tenía justo un recorte aquí del diario La República, que señalaba que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, había remitido un informe técnico a la PCM, al Congreso, al Ministerio de Trabajo y al propio Servir, que advertía de carencias en el proyecto, que era perjudicial y desequilibrado. ¿Ustedes recibieron este documento? Sí, digamos, cuéntenos. Creo que el documento hay que verlo en su integridad, ¿no? Okay. Digamos, también señala la propia OIT señala que garantiza el principio de mérito, la profesionalización, los objetivos están de acuerdo con una serie de aspectos. Y su pronunciamiento es sobre principalmente el proyecto de ley emitido por el Ejecutivo, y no por algunos cambios que ya se han hecho en el dictamen de presupuesto. ¿Cuáles son los cambios que se han hecho, señor Cortés? Ha habido un reordenamiento. ¿Hay algo sustancial? Sí, hay cosas importantes, hay un reordenamiento, digamos, hay menos remisiones al tema del reglamento, se ha colocado y se ha precisado algunas cosas vinculadas a la evaluación, sí hay algunos cambios, son importantes, ¿no? Y además hay anuncios que se han establecido, que digamos, por la propia mecánica congresal no fueron aprobados ahí mismo, pero que tienen que ver con incremento de algunos beneficios, ¿no? Como por ejemplo el tema de los aguinaldos, ¿no? Que inicialmente el proyecto de ley presentado está en el 50% de la remuneración, digamos, lo que se estableció pero no se puso a votación en la Comisión de Presupuesto, y que después, posteriormente, el propio presidente de la Comisión ha señalado, digamos, que hay un acuerdo al respecto, es sobre que cada gratificación, en realidad llamada aguinaldo, va a ser de una remuneración. Ahora vamos a ver cada uno de esos puntos, pero en ese sentido, simplemente para cerrar el tema de la OIT, ¿ustedes recibieron este documento? ¿Hicieron alguna variación o el tema ya estaba en el Congreso? No, es que está en el Congreso, o sea, esto se ha recibido después. Okay. Además, esto es a pedido de la Comisión de Trabajo. Okay. Cuando cuando ya era una de las comisiones asignadas. Entonces, eso ha sido posterior, ¿no? Bien, bueno, lo que yo sí quisiera solamente señalar de este punto es, yo tengo un recorte que es del diario La República, del martes 21 de mayo. No, nosotros hemos intentado incluso que conversar con alguien de la OIT, pero no, señalaron que no, porque era un documento técnico que había sido enviado desde su sede en Ginebra, ¿no? Y que había sido directamente enviado a la PCM, al Congreso, al Ministerio de Trabajo y a Servir, y que eso había sido como un documento que se había... ¿Pero eso es que se había filtrado? ¿Se podría decir eso o no? ¿O ha sido un documento completamente público? Bueno, entonces, si es como dice usted, completamente público, hubiera sido bien interesante... No hay que por qué esconder las cosas. Claro, hubiera sido bien interesante que venga, ¿no? Alguien de la OIT para que nos... Es que normalmente por sus protocolos no lo hacen, ¿no? Señor Cortés, bueno, entonces cuéntanos, hablemos de los problemas de la ley del servicio civil tal cual la conciben los trabajadores, y me parece bien importante lo que ha señalado de que sí se han hecho algunas variaciones del Congreso de la República para poder identificarlas. Por ejemplo, una de las críticas de los trabajadores, bueno, más allá de decir que no se recogía la opinión de los directamente involucrados, que eso lo hemos visto aquí en nuestros estudios y que usted ya tocó el tema diciendo que se va a ver en el Parlamento, ha señalado que se restringen los derechos sindicales porque se elimina la negociación colectiva y el derecho a la huelga, impidiendo la libre sindicalización. Ya, en el tema de los derechos colectivos, en el tema de libertad sindical y huelga, lo que hace el dictamen de presupuesto es remitir, digamos, la regulación a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que establece libertad sindical y huelga. Entonces, digamos, en ese tema no habría, creo que, mayor problema. Obviamente habrá que adecuar las cosas a algunas peculiaridades del sector público, pero ahí están señaladas cuáles son los principales derechos. En el tema de negociación colectiva, luego de una ardua discusión interna dentro del Ejecutivo, lo que se estableció, que ha sido, digamos, tomado por el dictamen de presupuesto, es que hay negociación colectiva en materia de condiciones de trabajo y que en el tema de remuneraciones no exista esta negociación colectiva a nivel, digamos, de establecimiento, ¿no?
Bueno, el señor Cabrera lo que me dijo es, pero ¿cómo me van a limitar y me van a decir que no negocie los temas de remuneraciones? Si esencialmente estas son las demandas de los trabajadores. ¿Cuál es la razón? Se partió de dos, digamos, en esta discusión que hubo, se partió de dos temas importantes. La primera es lo caótico que es el tema de remuneraciones en el sector público. Digamos, hay una razón de ordenar. Parte de la reforma del servicio civil es reordenar el tema de remuneraciones. Hay un problema muy serio de muchos conceptos, de inequidades en todos lados. Y en segundo lugar es quienes negocian, ¿no? Negocian principalmente aquellas entidades que tienen recursos propios. Bajo esta óptica en la cual lo que generan recursos propios son de la institución y no del Estado. Entonces, eso también hay un tema de inequidad. Entonces, lo que se ha pensado es cómo establecemos la posibilidad de un régimen en el cual, en el tema de remuneraciones, comencemos a cambiar las cosas y que cada persona tenga en su puesto, digamos, una valorización de su puesto, cumpla el perfil y su valorización de puesto, y eso es lo que perciba. Es más, lo que se ha hecho es reducir de una manera importante lo que son los conceptos remunerativos. Porque pasar de 400 a pasar únicamente a 3 o 4 es importante. No, en eso usted tiene toda la razón. No importa ya el tema de cómo vamos generando más pequeñas cositas, sino cómo tenemos unificamos, hacemos algo. Pero es unificar y que a uno le paguen lo que su puesto... Es meritocracia. Es meritocracia, pero también es meritocracia, pero también que a uno le paguen lo que su función establece. Nunca vamos a llegar a que nos pague, sobre todo en las capas altas digamos, de los que están más arriba, no se le va a pagar como se le paga en el sector privado, pero por lo menos ser competitivos, ¿no? Que a una persona, un joven que sale de la universidad, vea en la administración pública la posibilidad de poder satisfacer sus necesidades y además dar un aporte importante a los ciudadanos. Claro, no, eso me parece fundamental. El tema que, como me decían nuestros entrevistados, era al eliminar esta negociación colectiva y el derecho a una huelga, lo que hacía era impedir que ellos en algún momento tengan alguna otra forma de reclamar o expresar sus reclamos, porque si no es remunerativa... Creo que no habría que meter en la discusión el tema de la huelga, ¿no? Si no es el tema de negociación colectiva en remuneraciones. Ese es el tema, digamos, que digamos, ellos están planteando y, digamos, ahí tenemos una diferencia de opiniones en lo que es el Ejecutivo de lo que, o el Ejecutivo, lo que hemos planteado nosotros y la Comisión de Presupuesto y lo que plantean los trabajadores. Digamos, es parte de la discusión, ¿no? Ok, o sea, sería uno, digamos, de los puntos que usted señalaría como, digamos, álgido, no sé si llamarlo álgido, o que podría generar otro de los problemas tal cual están manifestando los trabajadores, porque si desde el Congreso, por ejemplo, no se cede en cuanto a este tema, ellos van a continuar con las protestas. O sea, digamos, ¿cómo podemos establecer un punto de unión o negociación para llegar a un Eso, digamos, será un tema de discusión en el Congreso. O sea, nosotros lo que hemos planteado es un modelo, si se quiere, digamos, que pueden cuestionar, lo que pueden estar en contra, pero lo que hay detrás de todo esto, o por lo menos el objetivo que se ha tenido del Ejecutivo principalmente es cómo comenzamos a ordenar y cómo pagamos adecuadamente a las personas el valor de su trabajo. A mí me parece fundamental, definitivamente, y cuando lo he conversado con los distintos actores involucrados, también están de acuerdo con que se hicieran reformas, ¿no? Sino que, como le decía, hay algunos puntos que son los que resultan para ellos complicados. Entonces, yo resaltaría lo que ha señalado haciendo esto, porque estaba leyendo que iba a demorar más o menos 7 años, que iba a ser un tema gradual para que se pueda ir implementando. Exactamente. ¿Por qué es gradual? Por dos razones fundamentales. Uno, por un tema presupuestal, y en segundo lugar, por un tema vinculado a lo que hay que hacer para poder entrar a esta norma. Uno de los temas más complicados que hay en la administración pública es que no se planifica el crecimiento. Todos los años, en promedio de los últimos, digamos, 10 años o 15 años, entran 40.000 personas a la administración pública. ¿Cuánto crece el presupuesto en remuneraciones cada año? En promedio, en los últimos 11 años, 1.000 millones de soles. Esto, ¿cómo crecemos? Crecemos de una manera totalmente no planificada y por juegos distintos, ¿no? Digamos, una entidad que va y tiene un congresista que defiende y entonces eso se mete como excepción en la ley de presupuesto y cosas pues de esa naturaleza. O simplemente, digamos, informalmente. Entonces, lo que es importante es que cada institución pueda hacer una fotografía de lo que tiene en este momento, de sus funciones y los trabajadores que tiene. Luego, ¿qué cosa necesita realmente para cumplir las funciones al ciudadano?
y después de eso, digamos, establecer dos temas fundamentales: los perfiles de las personas que se requieren y adicionalmente la valorización, cuánto debo pagarle a cada puesto, a cada cajoncito. Entonces, eso es un proceso que toma su tiempo. Por eso, cada institución va a tener que hacer esa labor a efectos de poder entrar al régimen de servicio civil. Una conversión gradual. ¿Qué es lo que va a llevar a eso? En que en los próximos 50 años esa institución pueda establecer claramente qué es lo que necesita y cómo debe crecer o cómo debe establecer sus cambios. Eso nos puede llevar a un cambio fundamental en la administración pública. Esto puede llevar a que efectivamente le podamos dar, y es parte de la esencia de esta norma, es podamos darle a los ciudadanos el servicio que se merecen. Porque está en juego eso. O sea, mucho se habla, creo yo, de los, y está bien, de los beneficios que se establecen en la norma. Pero creo que hay algo fundamental detrás de eso. Una atención a la ciudadanía. Exactamente, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué estamos? ¿Para qué hacemos una reforma? No hacemos la reforma únicamente para los trabajadores. Sí, también. ¿Se va a ir eliminando gradualmente digamos, estos sistemas burocráticos interminables? La idea es que son, sí, sin lugar a dudas, esa es la idea en el tema de los trámites. Pero además es, digamos, sacar de la letanía de estar en una... A los trabajadores 276, por ejemplo, los tienen hace años, de una manera realmente que no es buena. O sea, no tienen ascensos, no tienen mayores remuneraciones, se les ha dejado en muchas ocasiones. La idea es cómo hacemos a través de esta norma que esas personas en realidad miren sus próximos 20 años, sus próximos 25 años, los que están en este momento, para poder hacer un cambio fundamental. Claro, el tema es efectivizar, y en ese sentido sí lo vemos como usted. El tema es que genera mucha preocupación por parte de los trabajadores que señalan que podría haber un despido masivo, que afecta la estabilidad laboral. No hay posibilidad de un despido masivo. No hay posibilidad de un despido masivo. No, no lo hay. Si me permite, señor, no lo hay. Si me permite, señor Cortés, un minutito. Sí. Estamos en la línea telefónica con Mario Guamán de la CGTP para que nos exprese su posición. Es un enlace muy breve. ¿Cuál es su principal objeción a la ley de servicio civil? Para comentarla luego con el señor Cortés. Buenos días, señor Guamán. Muy buenos días. ¿Cómo está? Por favor, cuéntenos cuál es su principal objeción a la ley de servicio civil. Bueno, nosotros estamos solicitando al Congreso de la República el archivamiento del proyecto de servicio civil por varias razones, ¿no? Una de ellas porque vulnera los derechos sindicales, laborales y constitucionales. En segundo lugar, porque atenta contra la estabilidad laboral. Tercero, a través de evaluaciones amenazan despedir a miles de trabajadores. Eso lo hemos visto ya en los 90, donde despidieron a más de 300.000 trabajadores. Nosotros consideramos que las evaluaciones pues deben ser pedagógicas y no sancionadoras, ¿no? No estamos en contra de la reforma, pero esto no es una reforma, es una contrarreforma. Nosotros consideramos que hay que reformar más bien el Estado para que ésta sea democrática, solidaria y redistribuidor. En suma, nosotros reiteramos nuestro punto de vista de que debe de haber el archivamiento en el Congreso de la República. Bueno, y no, en todo caso, pero no plantearían que tal como está la norma se puedan hacer las modificaciones respectivas, porque a la larga, conversando aquí con el señor Cortés, ¿no?, que es presidente de Servir, sí hay puntos que son importantes. Es importante que se considere, señor Guamán, una meritocracia en el sector público, que se pueda prestar un mejor servicio a la ciudadanía. ¿Usted no estaría dispuesto a dialogar para encontrar algunos puntos por variar? Nosotros estamos ciertamente con una predisposición de diálogo. Lo pero que como pasa me dice es que no ha quiere habido que lo archiven. un verdadero diálogo. Les digo eso porque en la comisión de presupuesto solamente ha habido 9 minutos, y en el Congreso y otro tanto en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. Debe de haber un debate, debe de haber realmente no solamente un debate con los trabajadores del Estado, sino también con la opinión pública. Nosotros estamos de acuerdo en que debe de haber meritocracia, capacitación, pero eso también tiene que el gobierno facilitar esta situación de diálogo, y pedimos al presidente de la República, con quien hemos votado los trabajadores y trabajadoras, para que nos dé una reunión
y evaluar este tema con diálogo y ya no con huelgas. Señor Guamán, ¿qué pasa si esto se aprueba tal cual está en el Congreso de la República? Bueno, continuarán las medidas de lucha. Digo eso porque los empresarios han expresado que debe de haber más flexibilización, vale decir, más recorte de los derechos laborales. Están solicitando ahora los empresarios, están expresando los empresarios que tan igual como es el sector textil y la agroindustria, que no tienen derechos fundamentales como la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, vamos a hacer pues todos los trabajadores de tercera categoría, en un contexto donde hay un tremendo crecimiento económico. Realmente lo que tenemos que hacer es un diálogo verdadero y no se debe de atentar contra los trabajadores y las trabajadoras en general. Bien, señor Guamán, muchas gracias por presentarnos su posición, su opinión clara al respecto de este tema. Esperamos tenerlo pronto en nuestros estudios. ¿Cuándo podría venir? Con todo gusto, muchísimas gracias. En los próximos días nos estamos comunicando con usted entonces para que pueda venir y conversar con nosotros ampliamente sobre este y otros temas. Mario Guamán, secretario general de la CGTP. Bueno, ¿ha visto usted, señor Cortés, que en realidad lo que hemos intentado es a usted presentarle el reclamo de ellos y a ellos decirle también que no quieren cerrar un poco una posición, ¿no? Porque digamos, dicen queremos archivar... Las conversaciones siempre están abiertas. El día de ayer hemos tenido una conversación sumamente interesante, digamos, a propósito de una invitación del congresista de Portugal, donde estuvo el congresista Delgado, y estuvieron, digamos, 30 dirigentes, ¿no? Y los principales. O sea, digamos, hay ciertos temas en los cuales sí puede haber algún tipo de discusión, otros creo que no la hay, en realidad. Por ejemplo, ¿cuál no? La estabilidad, okay. Digamos, la norma establece claramente que cuando hay un despido arbitrario, el trabajador, si ha sido un despido arbitrario, puede, ya sea porque así lo determina el Tribunal de Servicio Civil o lo determina el juez, puede ser repuesto. Eso es estabilidad. Adicionalmente, el tema de las evaluaciones. Las evaluaciones están pensadas para justamente mejorar. Claro. Y eso es... O sea, ya está regulado eso. Hemos simplemente recogido y mejorado lo que ya está regulado en este momento, en el 1025, el decreto legislativo 1025. Ya está regulado el tema de las evaluaciones. Claro, Mario Guamán decía las evaluaciones para que sean como una medida para evaluar la calidad, para mejorar, y no como... Eso está. No para que nos despidan, ¿no? Eso está. Digamos, es más, de repente, digamos, obviamente, el cuco de lo que pasó y lo malo, porque fue malo para el país, como temas económicos, para la gente, que ocurrió en los 90, pero no hubo evaluación, no fue evaluación. Fue algo que se le llamó evaluación, pero no hubo evaluación. Arbitrario. Sí, digamos, tú, se van. ¿No? Eso no está pensado siquiera, ni siquiera está pensado. Acá lo que se está planteando es, ¿vas a ser evaluado? Sí, vas a ser evaluado. Entonces, a ver, principio de año, no es un examen, a ver quién descubrió América, marca, y te jalo por eso, y te vas por eso. No, es, ¿cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son tus metas? Y al final de año, o sea, y se le dice al trabajador, dice claramente, el servidor debe reconocer por anticipado los procedimientos, factores o metas con los que será evaluado antes de la evaluación. O sea, como para que se prepare. Para que haga sus funciones. Tranquilo. Entonces, claro. ¿qué es lo que dice la norma? Dice, en el primer año, cuando alguien sea desaprobado, o sea, insuficiencia... Alerta. A esa persona se le capacita. Y luego se le vuelve a medir al siguiente año. ¿Quiénes van a estar en esa situación? Los que no hacen absolutamente nada. Esos van a estar en esa situación. Porque es muy difícil que una persona se le diga, estas son tus metas, y no cumpla una meta. Es muy difícil que eso suceda. Quiere decir que no hizo absolutamente nada. Entonces, esas son las preguntas que tienen que irse del Estado. Obviamente tienen que irse del Estado. O sea, no podemos los ciudadanos, como ciudadanos, permitir, ni como Estado, por nuestra propia imagen, permitir que estas personas continúen no haciendo nada. Entonces, la posibilidad de un despido masivo no existe. No existe porque, digamos, es muy difícil que en una entidad de 1000 personas, 1000 vayan a salir por esta medida. Es casi imposible. Nos está dando el tiempo, señor Cortés, pero me quedan dos puntos que son muy pequeños pendientes. Uno, que de los reclamos de los trabajadores es que se desconoce si los sueldos en el servicio civil serán mejores, y el otro, han señalado que elimina las asignaciones especiales y los subsidios. Sí, digamos, en lo segundo es un tema de certeza, pero lo que pasa es que hay un cambio de pensada. Y es, te tengo que pagar lo que tu puesto
exige. Eso es lo que tengo que pagarte. No esta situación de pagarte 1000 cositas y que recién te reconozca a los 30 años. No, tengo que pagar desde ahora lo que tu puesto te toca. Okay. Entonces, eso es una lógica distinta que es obviamente mejor. Y en segundo lugar, los sueldos, lo que le digamos, dije. por ejemplo, un 276, ¿cuánto recibe de aguinaldo en este momento? 300 soles. ¿Cuánto va a recibir un sueldo? ¿No? Ya tenemos ya dos sueldos ahí. El tema es CTS, ¿cuánto recibe una compañera? Se ha ido, 276, ha salido después de 15 años. ¿Cuánto ha recibido de CTS? 280 soles. ¿Eso es justo? Nada. Ya, entonces, digamos, aumentemos eso y como se está haciendo, y va a recibir una mejor remuneración. Señor Cortés, muchas gracias por venir. Todavía me quedaría conversando más tiempo con usted. De verdad que el tema tiene muchísimo para seguir analizando. Y le agradezco mucho por venir. Conversaremos entonces nuevamente. Gracias por estar aquí, Juan Carlos Cortés, presidente de Servir. Vamos a hacer una pausa, pero no se mueva porque al regresar